al aire. Ya. Vamos a ver si es que ahí está dejando un saludito. Ay, ok. Me demoré unos minutos porque andaba corriendo como loca entre baño, entre bebé, entre desayuno y cosas. Andaba corriendo, así que bueno, llegué acá a este live donde estoy feliz de una semana más juntarme y reunirme con ustedes. Hola Margarita, Margarita y Leo, ¿cómo están? Hola Natalia, ¿cómo está? Buenos días. Talleres y madera, oh, qué bien. Bueno, un abrazo grande en este día sábado, otro sábado más de reflexiones, de análisis, de propuestas, de ideas, de cositas que vamos analizando y reflexionando. Hoy día vamos a tratar un tema que es bastante relevante para todos porque todas las personas en algún minuto hemos sentido miedo. De seguro que sí, más de alguno de ustedes ha tenido miedo a avanzar, a crecer, a qué sé yo, a lo que sea. Miedo a los viajes, miedo a lo mejor a los animales, a los perros, qué sé yo, esas son fobias, ¿cierto? Pero que ya vamos a hablar de la distinción que hay entre los distintos miedos. Entonces, el tema que nos trae hoy día y que nos convoca es el miedo que no me deja encontrar mi propósito, vivir mi propósito, finalmente hacer lo que yo vine a hacer como misión de vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Rosy Carolina Escobar, soy terapeuta holística, mentora de terapeutas holísticos y mi misión es ayudar a aquellas personas que estudiaron carreras tradicionales o que vienen del mundo tradicional, que sienten ese llamado profundo de ayudar a otros, que quieren dar un giro a su vida, que quieren aceptar y despertar sus dones y finalmente vivir de aquello que les apasiona, ese viaje que yo misma di, porque pasé de la carrera tradicional al mundo holístico, donde me formé en diversas terapias holísticas, un listado gigante que ustedes ni se lo imaginan y muchas otras que todavía no pongo ni siquiera en mi página. Y la verdad que ha sido hermoso este viaje. También les puedo ayudar a través de el método terapéutico Conciencia Mística, que es Made in Rosy, y soy la creadora del congreso virtual Un Mundo de Terapias. Y a través de todo esto, de todas estas herramientas y de todas las terapias, me gusta ayudar a la gente, ya sea con sesiones 1-a-1, ya sea con mentorías, ya sea con coaching, ya sea con cursos, talleres y con todas las cosas que puedo entregar. Bueno, ¿qué más les cuento? ¿Qué novedades les tengo? Bueno, voy a estar en un congreso en poco tiempo, un congreso que habla acerca de la apertura del corazón, donde vamos a estar enseñando distintas herramientas y formas de poder conectar con el corazón. Y saludando acá a todos los que se vienen sumando. Hola Luz, qué gusto. Romina, ¿cómo estás? Romy, qué gusto. Siempre Rominita está desde Argentina ahí. Mucha gente que se viene sumando entonces. Y vamos a partir. El tema que hoy día les traigo es el miedo. Y quiero señalarles acerca de los puntos que voy a ver hoy día. ¿Qué es el miedo, cierto? Tipos de miedo, porque en realidad tenemos que reconocer e identificar algunos tipos, pero acá vamos a verlos desde la perspectiva más general. El efectos del miedo, cómo el miedo no me deja descubrir mi propósito y estrategias para superar el miedo. Y como siempre les voy a traer algunos libros que les voy a recomendar para que ustedes puedan leer y puedan un poco transitar el miedo, porque la idea no es guerrear con el miedo, no es acabar con el miedo, la idea no es tener una batalla con el miedo, sino que la idea es poder transitar el miedo, entenderlo, enfrentarlo de una manera más simple, más fácil y que me permita crecer ese miedo. Esa es la idea. Ustedes saben que estamos acá desde una mirada holística, por lo tanto todo lo vamos a trabajar y a tratar desde una mirada espiritual, porque el miedo algo me viene a enseñar en mi trascendencia, en mi ascensión, en mi proceso evolutivo como alma y como ser humano, ¿cierto? Que estoy aprendiendo, desarrollándome para poder ascender, elevar conciencia y pasar a otro plano mucho más evolucionado. Entonces, lo primero, ¿qué es el miedo? ¿Ya? El miedo se define o se traduce más bien como una emoción básica. Es una de las tantas emociones básicas y el miedo lo que nos lleva es a poder
enfrentar situaciones, ¿cierto? Que de una u otra forma el ser humano se ve expuesto y el miedo prepara al ser humano para enfrentar esas situaciones. Es decir, hay todo un trabajo, por lo tanto es un ámbito también biológico, hay todo un trabajo interno que se produce, ¿cierto? Cuando se activan estas sensaciones, emociones, y de una u otra forma me hace reaccionar, ya sea con todo mi cuerpo, para poder huir. Eso es finalmente, me permite huir. ¿Por qué? Porque pensemos que antiguamente, en la era de las cavernas, el ser humano con este radar que era el miedo, ¿cierto? Le permitía poder huir de las bestias, huir de los animales, huir del peligro. Si bien hoy día ya no están esas bestias, no están los animales y no está ese peligro, sin embargo, hoy día me permite huir de otras cosas, como por ejemplo, pensemos un asalto, pensemos una situación complicada, un accidente, o algo que a lo mejor me podría ver expuesto. Entonces el miedo es fundamental. Y acá yo me imagino que todos se acuerdan a lo mejor de la película esta Intensamente, ¿cierto? Que ahora salió una segunda parte donde explica cómo funciona todo el sistema límbico en el ser humano y cómo todas las emociones juegan un rol fundamental y cada una es importante y no menos importante que la otra. Entonces el miedo, que es una de esas emociones, nos va a ayudar y nos va a traer, ¿cierto? Esa oportunidad de poder huir ante un peligro. Ahora bien, ¿cuándo es complicado? ¿Cuándo el miedo empieza a querer estudiarse, a querer analizarse, a querer trabajarlo, a querer de una u otra forma sacar este miedo? Cuando el miedo no nos deja avanzar, cuando el miedo me impide poder desarrollar mis metas, desarrollar mis planes, desarrollar todos mis proyectos, me impide salir a la calle, por ejemplo, me impide ir a comprar, me impide relacionarme con los otros, esos miedos que son estas fobias sociales, por ejemplo. Ahí es cuando tenemos que hacer un análisis, una intervención y tenemos que evaluar qué es lo que está sucediendo con el miedo, ¿ya? De una u otra forma, ahora bien, ¿de dónde viene o de dónde provienen estos miedos? Decíamos, viene desde la naturaleza humana, pero también nosotros podemos ir, ¿cierto?, desarrollando ciertos miedos en función a experiencias traumáticas que podríamos tener, experiencias que pueden darse tanto en esta vida, y lo repito siempre como terapeuta de vidas pasadas, experiencias que pueden venir de vidas pasadas. Por lo tanto, acá, por ejemplo, hay personas que tienen algunas fobias, como fobia a los ascensores, fobia a volar, fobia a unas ciertas cosas, a las alturas, ¿cierto? Y estas fobias muchas veces, y esto yo lo he trabajado en terapia regresiva, muchas veces vienen por una memoria que está ahí grabado a nivel del subconsciente, y donde esa información viene desde una experiencia vivida en una vida pasada. Y fíjense ustedes acá una relación que hubo en un caso donde la persona muere enterrada, ese entierro, ¿cierto?, en otra vida, ese entierro que genera una claustrofobia, finalmente la lleva en la vida actual a tener miedo a los ascensores porque gatilla ese recuerdo del encierro. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar cualquier tipo de malestar, en este caso los miedos, ¿cierto?, y hacemos terapia, vamos a psicoterapia, estamos a lo mejor muchos meses en psicoterapia y siento que todavía está y esa sensación no ha desaparecido. Luego acudo a lo mejor a psiquiatra, tomo pastillas, hago una u otra cosa. Siempre es recomendable buscar una alternativa de solución, en este caso las terapias complementarias o terapias holísticas, que son las que yo trabajo. Entonces, ahí es necesario poder buscar más allá, ir a lo más profundo, identificar si es que a lo mejor ese miedo en particular tiene una raíz a nivel del subconsciente en información que puede estar en esta vida, en la infancia, en la vida intrauterina, en la vida más allá, ¿cierto?, en vidas anteriores. Entonces hacemos una revisión completa para identificar de dónde viene, cuál es el origen de ese miedo. Hace poco estaba trabajando con una clienta donde estábamos precisamente viendo el tema de los miedos nocturnos, porque esta clienta me decía, yo llevo mucho tiempo, años,
casi toda mi vida, hola Chiara, un besito, casi toda mi vida llevo sin poder dormir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella le daba miedo la noche. Llegaba la noche y empezaba de inmediato a moverse su cuerpo, empezaba en la parte física, ¿cierto? Empezaba a moverse su cuerpo, empezaba a ponerse nerviosa, la oscuridad le daba miedo y empezaba a ver una serie de sensaciones que finalmente la única opción que tenía hace 3 años era tomarse una pastilla y poder dormir, enfrentar la noche a través del sueño inducido. ¿Qué es lo que sucede? Que en la terapia lo que hacemos es empezar a hacer una regresión, empezamos a buscar qué es lo que estaba pasando en ella, hacemos una regresión en esta vida solamente, y lo que sucedía era que ella había tenido un episodio, de hecho es más, ella hizo su regresión, o sea, hizo su análisis, su reflexión, comenzó a recordar cosas que no había recordado y luego en terapia empezamos a indagar y a tratar de profundizar más en ese tema y resulta que esta persona recuerda un hecho puntual donde ella lloraba en las noches siempre desde muy chiquitita con terrores nocturnos. Lloraba por no querer irse a acostar, no querer ir a apagar las luces y todo eso. Y un día el papá, de tan enojado, la toma del brazo, la zamarrea y la lanza a la calle. Y le dice, no vas a entrar hasta que te calmes, dejes de llorar y ahí recién y te vengas a acostar y a dormir. Imagínense para una niña de creo que eran como 5 años o no sé, algo por ahí. Imagínense para una niña tan pequeñita vivir un hecho así de terrible en la noche, irse a la calle, ¿cierto? El miedo era terrible. Entonces, claro, ella asumía que ese era el origen de este miedo. Sin embargo, cuando hacemos la regresión, la mini regresión, porque no fue una regresión propiamente tal con todo el protocolo, sino que hicimos una mini regresión para ver qué más había ahí en ese hecho puntual. Y resulta que, no me van a creer todo lo que salió, pero en esa regresión, de repente empieza a aparecer cuando ella estaba más chiquitita, empiezan a aparecer sombras, seres y almas que le hablaban y le hablaban en la noche. Entonces ella se asustaba, tenía mucho miedo como niña y claro, como niña que era la única que veía esas almas. ¿Por qué? Porque los niños están más cercanos al mundo espiritual y tienen apertura, ¿cierto? A poder ver, sentir y percibir. Y esto desde teorías chamánicas, desde teorías espirituales, lo que nosotros tenemos que saber es que el alma comienza a bajar al cuerpo desde que se produce la concepción hasta aproximadamente los 7 años. Y por lo tanto nosotros tenemos una patita acá en la tierra y una patita en el mundo espiritual y todavía estamos ligados, ¿cierto? Por eso también tenemos la apertura de nuestro tercer ojo. Tenemos una intuición más avanzada y podemos ver y percibir. Pero es más, no todos los niños tienen esa capacidad, habilidad, don, como quiera llamarse, de poder ver espíritus. Por lo tanto, aquellos niños que vienen con mediumnidad, y ahí fue el balde de agua fría que le cae a mi clienta, cuando los niños vienen con esta mediumnidad pueden tener el contacto con los seres desencarnados. Y ahí entonces se produce, en este caso, el miedo y nace todo esto que empieza con el tiempo. Obviamente eso ya lo olvidó, no se acordaba en absolutamente de nada. Y empieza, ¿cierto?, a vivir estos terrores nocturnos hasta que ya en la etapa adulta lo enfrenta y dice que acá tengo que hacer algo porque llevo toda mi vida con insomnio, no puedo dormir. Y claro, la alternativa fue ir a la psicóloga la deriva al psiquiatra, el psiquiatra le da pastilla y en esos años que lleva en todo esto, que no puede conciliar el sueño sin pastilla, acude a terapia holística y ahí es donde revisamos y encontramos estos hechos. Ahora, que era lo entretenido que yo le contaba, que a mí también me pasaba eso,
ya en mi niñez, cuando yo era muy chiquitita, es decir, de los 3, 4 años, y que eran los recuerdos que se me daban cuando se empieza a presentar esta mediumnidad, y yo sentía las voces, sentía a la gente, veía las sombras y veía todo esto, y yo me tapaba entera la cabeza. Ahora son cosas que uno muchas veces le dice a los papás o le dice, cierto, a la mamá, que siempre es la más cercana, pero no lo toman en serio, no lo toman en cuenta o no le ponen el sentido, la importancia, relevancia o a lo mejor de la naturalidad que debiera tener eso para un niño y para a lo mejor un padre que tiene una mirada más espiritual o más holística. Entonces, claro, la mayoría, ¿qué es lo que hace? Te dicen, no, eso es mentira, es falso, deja de hablar de esas cosas, ya se te va a pasar. Y finalmente el niño o vive con esto como un miedo, ¿cierto? O bien en algún minuto lo reconoce, lo enfrenta, lo acepta y reconoce su capacidad mediúmnica. Más de alguno de ustedes a lo mejor vivió eso y tal vez tuvo que enfrentar estas emociones, sensaciones o estas visitas de dormitorio, ¿cierto? De almas perdidas que tal vez quisieron entrar en contacto porque buscan ayuda y obviamente los niños son los que están ahí más abiertos a eso. Miren a dónde llegamos con un caso de miedo de una persona que tenía miedo a la noche, miedo a la oscuridad. Bueno, entonces dijimos acá, ya vimos que lo que era el miedo, los tipos de miedo desde una perspectiva más general. Acá nosotros vamos a encontrar miedos que son reales, miedos que son imaginarios, miedos que son las fobias y la ansiedad, que también es un tipo de miedo, ¿ya? Pero ya vamos a mencionar otros más. Entonces, el miedo real es aquel que está basado y fundado en alguna situación o hecho puntual que es real, que así ha sucedido y que por lo tanto el recuerdo, la sensación y todo lo que quedó grabado de ese hecho me provoca miedo a futuro. Es decir, vivo un trauma y ese trauma me genera un estrés postraumático y por lo tanto también la emoción del miedo. Pensemos que si acá alguien ha tenido un accidente, si es que les ha pasado, han tenido un accidente, suele darse el miedo a poder viajar nuevamente. A mí me pasó, yo con mi madre hace años atrás, tuvimos un evento, un accidente donde el bus en que íbamos viajando chocó. Y nos dimos vuelta, o sea, choca con un camión, nos dimos vuelta, todo patas para arriba, mi madre quedó colgando, yo abajo con la cabeza ahí con los vidrios, se rompía ahí el vidrio y quedé llena de vidrios atrás y un poco inconsciente al comienzo, después recobré conciencia, pero les juro que después tuve un año completo sin poder viajar en forma normal, ¿ya? Cada vez que yo diría que más tiempo en realidad, me tomó bastante más poder procesar. No hice ningún proceso terapéutico ahí, no hice nada para poder sanarlo, sino que dejé que el tiempo, porque obviamente el tiempo va sanando las heridas, como se dice, en forma coloquial, ¿cierto? El tiempo cura toda herida y claro, el tiempo me ayudó a ir sanando ese trauma, ese miedo, pero quedó ahí grabado. Entonces ahí tenemos un hecho real donde queda grabada la información, queda el miedo a viajar en un bus. Pensemos que alguien a lo mejor lo muerde un perro cuando era chiquitito. Esa persona va a tener miedo a los perros en la calle, ¿cierto? Donde sea, y va a sentir esa sensación de miedo y de todo lo que provoca esto, y por lo tanto va a tenerle miedo a lo mejor hasta el perrito más chiquitito. También tenemos un hecho real y que por lo tanto ese miedo está basado, fundado en un hecho puntual y real. Voy a leer acá una observación, un mensajito que llegó. Hola Dani, ¿cómo está? Ay, se me perdió acá. Joker, hola, hola, hola. Hola Lucía, qué gusto. Acá dice, qué casualidad, a mi nieto no le gusta que le apaguen la luz en la noche. Casi no habla, pero le pregunté y dijo algo de un hombre y la cobija. Yo lo que le dije era que él podía decirle que se fuera. Saludos desde Valdivia, dice. Ya, acá algo bien importante porque
algo que tenemos que enseñarle a los niños es acudir al plano celestial, a los ángeles, ¿ya? Entonces, el ángel protector que siempre nos va a ayudar a adultos y a niños y a jóvenes contra los espíritus es el arcángel Miguel. Entonces, cuando el pequeñito, ¿cierto? Porque él ya está teniendo visitas de estas entidades, siempre vienen en la noche, porque la noche es cuando uno empieza a caer en el sueño y cuando no estamos tan alertas, no estamos ahí con todos nuestros sentidos, ¿cierto? Sino que en la noche empezamos a bajar nuestra alerta y por lo tanto es más fácil poder ver y poder percibir y sentir estas entidades. Entonces se presentan, aunque en realidad están todo el tiempo. Los seres desde el plano espiritual, las almas desencarnadas y otro tipo de entidades o espíritus están conviviendo con nosotros en otra dimensión. Pero quienes tienen la habilidad perceptiva, el tercer ojo abierto, y los niños les decía que tienen todo esto mucho más abierto porque es lo normal en un niño, entonces lo que sucede es que va a ver, percibir o sentir. Más en la noche les decía porque bajamos la guardia. Entonces ahí le enseña a su pequeño que tiene que pedir de inmediato: Arcángel Miguel, protégeme y envía a este espíritu a la luz, guíalo hacia la luz. Es más, la mayoría de espíritus, para que ustedes lo sepan, vienen a buscar ayuda para que alguien les ayude a ir hacia la luz. Siempre quedan con cositas pendientes, con temas que a veces necesitan ayuda para mandar un mensaje. Cuando nosotros ya le perdemos el miedo, cuando de una u otra forma decimos: ya, yo soy medium, tengo la habilidad, puedo ver espíritu, puedo escuchar, puedo sentir, puedo percibir. Recuerden que la mediumnidad o la capacidad de canalizar se puede dar de distintas formas. Es decir, ustedes pueden tener sensaciones, de repente están en su habitación y empiezan a sentir frío. Cuando hay entidades, cuando hay espíritu, empieza a ponerse helada la habitación. Entonces empiezan a sentir frío. Eso también es una mediumnidad, pero viene desde la percepción, ¿ya? Otras personas van a escuchar vocecitas, van a escuchar que alguien les habla, van a escuchar de repente como murmullos o de repente así como que hoy sentí una voz, no sé, algo, como que alguien, ¿dijiste algo? No, yo no he dicho nada, ¿ya? Eso a veces también se da y por lo tanto ese es otro tipo de mediumnidad. Otros van a ver sombritas, van a ver imágenes, van a ver cosas. Y acuérdense que desde la percepción que les decía, muchas veces sentimos la presencia, como que hubiese alguien que me está respirando o como que hay alguien que está atrás mío, como que hay alguien mirándome. Entonces hay que tener ojo con todas esas sensaciones y percepciones, ¿ya? Y recuerden, auditivo, visual, kinestésico. Las formas de que yo pueda. Otros que son olfativos, hay unos medios bien especiales, ¿cierto? Que son los que sienten desde el olfato. En mi caso yo tengo todos los canales perceptivos. En mi caso yo siento, huelo, veo, percibo. Entonces a mí me da risa porque de repente cuando siento ahí una entidad, el olor va cambiando, el olor de las habitaciones. Entonces uno como que siente, acá hay alguien, hay alguien más, ¿cierto? Entonces es necesario y es importante que ustedes estén como pendiente de eso. Entonces, volviendo, le decía aconsejando el caso acá que nos plantearon, este pequeñito que está teniendo estas imágenes, estas percepciones, estas visitas de dormitorio de entidades, cuando nosotros lo vemos de la forma más natural, le vamos enseñando al niño que en el mundo espiritual, ¿cierto? Que nosotros somos un alma que está dentro de un cuerpo y que cuando ya el cuerpo lo dejamos como las tortuguitas, le explicamos así, la tortuguita se cambia a caparazón y esa caparazón tiene que quedar vacía, ¿cierto? Para que después ir a buscar en otro plano, en otro lugar, otra caparazón nueva para ser diferente, vivir otra vida y a lo mejor va a encontrar otra forma, otro cuerpito, porque ya esa alma necesita vivir otras experiencias. Entonces le vamos explicando de la forma más sutil y más simple cómo es el mundo espiritual. Entonces, esa almita que anda por ahí
quiere a veces decirle, por ejemplo, a su mamita, a su papito, de la tortuguita, ¿cierto? Quiere decirle que no alcanzó a despedirse y quiere mandar un mensaje, pero no sabe cómo, y de repente, ¡pluf!, vio una lucecita brillante, y esta lucecita que eras tú, porque tú eres un ser de luz, y dijo: acá le voy a decir, tú me puedes ayudar, y se acerca a esta lucecita. Entonces la lucecita tiene que decirle: ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando le digo eso, este va a decir: ayúdame por favor a mandarle un mensaje a mi papá, a mi mamá o lo que sea, ¿ya? Y si no, si a lo mejor eso me provoca, tal vez me provoca mucho temor, ¿cierto? Porque a lo mejor son los miedos de papá y mamá de ¿cómo le voy a estar enseñando a mi hijo a hablar con los espíritus? Bueno, esos son miedos nuestros, miedos del adulto, ¿cierto? Entonces le puede decir simplemente: hijito, si viene este señor o un espíritu o estos que andan buscando, ¿cierto?, que ya salió de su caparazón y quiere hablar contigo, vas a decir: Arcángel Miguel, ayúdame para que tú intervengas, ayuda a este espíritu, ayuda a esta alma a que pueda ir a la luz, ¿ya? Y ojo, acá van a salir de inmediato todas las preguntas. ¿Qué pasa si es un espíritu un poco más agresivo? ¿Y qué pasa si a lo mejor se pone medio pesado, ¿cierto? Ahí ya tenemos que acudir a otras cosas y tenemos que ayudar al niño. Tenemos que limpiar la casa, tenemos que poner cositas de protección, ¿cierto? Elementos protectores, y tenemos que pedir que, además de decirle al Arcángel Miguel que vaya hacia la luz, o, y ahí completamos la frase, o al lugar y vibración al cual pertenece. O al lugar y vibración al cual pertenece. ¿Por qué? Porque si es un alma de baja frecuencia, no va a querer irse a la luz. Entonces el niñito va a estar, y la mamá o todos vamos a estar: ay, que vaya a la luz, y el espíritu: no, yo no quiero porque va, ¿cierto? Y a lo mejor tiene tanta rabia y no quiere irse, pero ahí yo les digo, los espíritus solamente tienen un trabajo de evolución igual que nosotros. Así como nosotros en esta vida, en este plano terrenal, tenemos rabia, tenemos emociones, tristeza, miedos y tantas cosas que nos van sucediendo, en el plano espiritual pasa lo mismo. Entonces, lo mismo que acá hay almas de baja frecuencia y de baja evolución, en el plano espiritual también lo hay. Y por lo tanto, cuando nosotros, terapeutas de vidas pasadas, hacemos regresión y hay un espíritu invasor, nosotros tenemos que hacerle terapia a ese espíritu invasor. O sea, no terapia propiamente tal, pero tenemos que hablar con ese espíritu. Tenemos que hablar y saber qué es lo que le sucede a ese espíritu. Y ahí nos encontramos con que muchas veces son espíritus que sienten soledad, vacío, algunos que quieren quedarse para disfrutar el mundo humano, otros que obviamente no quieren irse porque no se dieron cuenta. Hay cantidad de gente, de almas o espíritus que no supieron que se murieron y se quedan por ahí. Yo creo que en un tiempo más, y esto estoy segura, en un tiempo más en regresión nos van a empezar a aparecer todas esas almas o espíritus o entidades que ya encarnaron, o sea, seres que ya encarnaron, de los que murieron de COVID. Porque imagínense, se enferman y de una u otra forma se mueren, pero sin haberse despedido de su familia. Y ahí yo les diría a todos los que tuvieron eventos y situaciones de familiares que fallecieron con COVID, hagan una regresión para poder despedirse de esos seres, para poder cerrar, o contacten un medio, no contacten, hagan una canalización o lo que sea. Pero hay que lograr que ese espíritu vaya hacia la luz, porque lo más probable es que no lo haya hecho, ¿ya? Entonces, estamos hablando acá de los miedos y salió la pregunta, por eso estoy tratando este tema, porque salió la pregunta de este pequeñito que ve seres ya, y que era lo mismo que me pasaba a mí. Dice: desde que te conocí me has ayudado mucho, yo sí puedo hablar con mi nieto con facilidad. Perfecto, entonces hay que explicarle todo desde el plano espiritual. Los niños tienen una habilidad de poder entender todo esto mucho más fácil, y cuando ya a ellos se les hace fácil, pueden abrir mucho más estos canales perceptivos, y de una u otra forma van a poder ver a lo mejor más cositas y entender más el mundo espiritual, recibir más información, canalizar más, porque imagínense un niño que desde
desde chiquito empieza a recibir esa información, va a poder a lo mejor canalizar música, poemas, novelas, qué sé yo, va a poder estar mucho más cercano al plano espiritual, ciencia inclusive, cuántas cosas que se podría hacer con niños que se les educa holísticamente. Bueno, entonces estábamos con los tipos de miedo. El primero dijimos el miedo real basado en un hecho puntual, en un hecho real. Pero también están los miedos imaginarios. Esos miedos que vienen desde el creer que algo va a pasar o que va a suceder, pero no tienen ninguna base, ningún fundamento. Por eso, uno de los ejercicios que ya lo voy a mencionar más adelante es poder enfrentar el miedo, preguntarme, ¿este miedo es real? ¿Este miedo está basado y fundado en algo? ¿Por qué? Porque yo puedo a lo mejor tener miedo, pero nunca he vivido una experiencia ni he tenido nada que me pueda generar el miedo a algo en particular. ¿Ya? Entonces, ¿qué sí es importante acá? Cuando vayamos a terapia y empecemos a trabajar ese miedo, que yo diría, porque estos son clasificaciones desde la teoría, desde la psicología. Yo como terapeuta holística les digo miedos imaginarios e infundados, lo pongo en duda desde la teoría porque yo diría ese miedo puede venir de vida pasada. Puede venir de la vida intrauterina, puede venir de alguna experiencia, porque recordemos que todos vamos a ver las cosas de forma distinta de acuerdo a cómo me fueron formando, criando y cómo fue mi entorno y mi realidad. Por lo tanto, a lo mejor un niño que vivió la misma situación versus otro, uno lo va a enfrentar con miedo y el otro lo va a ver como algo divertido, ¿cierto? Va a depender mucho de cómo sean las características de ese niño, el entorno de ese niño, los padres de ese niño, la crianza de ese niño. Entonces, esos miedos infundados, entre comillas, ¿cierto? Hay que analizarlos. Si no hay ningún hecho puntual que me esté provocando ese miedo, hay que ir más en lo profundo porque tal vez sea miedo de mamá en la vida, mientras estaba en la vida intrauterina, ¿cierto? Entonces, mamá tenía miedo y el bebé siente ese miedo y por lo tanto se lo trae a su etapa adulta. También puede ser que a lo mejor esa madre quiso abortar a ese niño. Entonces ese niño le tiene miedo a la vida, miedo a avanzar, miedo a crecer, miedo al éxito, miedo a ser próspero. Entonces también puede ser que arrastre eso. Y la sesión pasada, la semana pasada, yo hablé acerca del transgeneracional. Y también podemos, a propósito de eso, traer miedos desde las generaciones futuras, arrastrar o ya sea por fidelidad inconsciente, guardar el miedo de mi abuela, el miedo de mi abuelo, el miedo de algún tío o alguna tía con la cual generé fidelidad inconsciente. Entonces, estos miedos, entre comillas, ¿cierto?, que son imaginarios, pueden tener una raíz o un origen que está ahí presente, ya sea en mi transgeneracional o bien en vidas pasadas, decíamos, o bien en algún hecho que viví en otra vida. Imagínense ustedes personas que murieron en una vida pasada en una guerra. Obviamente esa persona, y de hecho acá hay alguien que es mi clienta desde muchos años, que una vez hicimos un registro acá, chico, y una de las sensaciones de molestia, podríamos decir tal vez miedo también al ruido, a las explosiones, y en el registro acá, chico, aparece que lo primero que veo yo son la guerra, ¿cierto? Veo las explosiones, la guerra, y veo cómo ella era un soldado y estaba en guerra. Entonces ella me dice, qué increíble, que claro, a mí me molestan mucho los ruidos fuertes, estridentes, las explosiones. Entonces eso pasa mucho también con quienes en otra vida murieron en una guerra, quienes a lo mejor fueron soldados, quienes fueron soldados romanos, quienes fueron los que a lo mejor murieron quemados porque eran brujas, o quienes murieron en la horca. Ay, esos casos, no se imaginan la cantidad de casos en terapia de vida pasada que llegan por haber muertos ahorcados, ¿ya? Porque antiguamente, en época de la Edad Media y antes inclusive, era muy común, muy normal que cualquier cosa, y cualquier cosa era cualquier cosa, porque recuerdo un caso de una persona que se robó una manzana en una vida pasada y eso lo acusaron de robo y finalmente terminó en la horca.
su sensación era de injusticia. Entonces decía, yo no puedo creer que me estén matando por esto. Y no podía hacer nada, no podía defenderse, no podía hablar, no podía hacer ninguna cosa. Finalmente se murió y se trajo todas esas sensaciones a esta vida. Entonces es bien interesante poder identificar. Si no logro reconocer cuál es el origen del miedo en esta vida, tengo que ir a buscar más allá y ver si a lo mejor hay algo grabado de vidas anteriores. Luego dijimos, entonces está la fobia, estos miedos que son mucho más potentes, más fuertes y que me impiden, me paralizan. La fobia me paraliza a hacer algo. Es un miedo irracional, un miedo que no puedo con él. O sea, que no puedo desde ni siquiera ponerme a pensar, sino que no puedo caminar, no puedo expresarme, no puedo hablar. Entonces se me produce una fobia. Por ejemplo, decíamos anteriormente el caso de la fobia a los perros, la fobia a los ascensores, la fobia a viajar en avión, la fobia, recuerdo un caso acá, a manejar, la fobia a lo mejor a, qué sé yo, entrar a lugares públicos, ¿cierto? Una fobia social, es la fobia de enfrentarme a personas, a hablar con otros, a estar rodeado de mucha gente. Y así podemos encontrar una cantidad, la fobia a las arañas, la fobia a los ratones. Recuerdo un caso que era fobia a las palomas. Hicimos regresión y no me van a creer la relación que hizo esta pequeñita, porque ya era una señora, una mujer mayor, pero cuando era chiquitita, porque empezamos a hacer la regresión y resulta que cuando era chiquitita estaba en una habitación, en un cuartito jugando, llegó un señor, le hizo abusos deshonestos y en eso aparecieron las palomas y ratoncito. Entonces ella asoció todo eso, toda la paloma y los animales y el ratón, ¿cierto? Lo asoció a este abuso deshonesto que no pudo decirle a nadie hasta que ya era adulta, hasta ahora que era grande, y se hace la regresión y de hecho recuerda, porque ese hecho puntual no lo tenía en sus registros actuales, sino que estaba grabado ahí a nivel subconsciente. Y cuando hacemos la regresión y recuerda eso, no podía creer y me decía, es que claro, yo ese cuarto, yo cuando lo veía y volví a entrar ahí, yo sentía una oscuridad, sentía miedo, y era porque había sufrido abuso deshonesto en ese lugar de parte de un vecino. Entonces generó fobia a las palomas. Y claro, cualquiera diría, pero fobia a las palomas, y empezamos a indagar y a buscar, y alguien dirá, claro, porque las palomas muchas veces la gente dice que son sucias, que esto y que no les gusta y las echan y bla, bla, bla. Pero en ese caso estaba asociado a un abuso deshonesto y donde apareció una paloma. Imagínense ustedes cómo se producen las fobias en algunos casos. Luego entonces está también la ansiedad. Y la ansiedad, que es un tipo de miedo que provoca ciertas sensaciones en el cuerpo, y también la parálisis. También no es parálisis que me voy a quedar tieso, sino que la parálisis de que me impide poder avanzar, hacer cosas, y de una u otra forma comienzo a expresar en mi cuerpo todas estas sensaciones y estas molestias que de una u otra forma no me dejan llevar una vida normal, una actividad normal. Entonces comienza a haber exceso de transpiración, comienzo a quedar a lo mejor mudo, ¿cierto? Empiezo a no hablar. Recuerdo un caso también de un chico que tenía tartamudez y también era provocado por miedo en su niñez producto de X situaciones. En este caso era abuso por parte de la madrastra, abuso de mucho retarlo, de corregirlo y de decirle cosas feas. Entonces el niñito quedó con tartamudez. Entonces acá nosotros tenemos que ir buscando, evaluando, indagando qué es lo que sucede detrás de ese miedo. Si no es una cuestión de decir, si el miedo se me va a pasar, si esto con los años, no, si lo enfrento y de a poquito, bla, bla, bla. No, la verdad es que hay que ir indagando un poco más a ver qué es lo que sucede detrás de ese miedo, ¿ya? Entonces, la ansiedad, que la verdad es que es muy molesto. La gente que vive con ansiedad o con ataques de pánico sabe que es terrible, que vienen sensaciones de poder empezar a tiritar, empiezan a transpirar, quedan sin voz,
no pueden avanzar, no pueden caminar y les va impidiendo salir. Se empiezan a encerrar, empiezan a no querer salir a la calle, empiezan a vivir un mundo, ¿cierto?, de un poco de fantasía, porque es estar solo en mi casa y no quiero salir a ninguna parte, por esa fobia, por esa ansiedad. Ahí va de la mano, ¿cierto? Podemos en algunos casos pasar al caso de fobia y en otros casos no necesariamente, pero la ansiedad, que son toda esa sintomatología producto de estos miedos que me dan. Y por otra parte también es necesario entender que la ansiedad muchas veces viene porque la persona suele irse al futuro. Suele pensar en lo que puede llegar a pasar a futuro. Y ahí es donde se produce este miedo que se traduce en una ansiedad. ¿Por qué? Porque, no voy a salir a la calle porque me pueden asaltar. Pero si no sabemos si me van a asaltar, no sabemos si a lo mejor en la calle está todo maravilloso, tranquilo, y a lo mejor andan puros abuelitos y niñitos corriendo ahí felices, ¿cierto? Jugando en el parque. No, esa persona se imagina que si va al parque lo van a asaltar. Esa persona se imagina que si viaja, el bus puede darse vuelta. Se imagina. Entonces, se dan cuenta que acá, si juntamos un poquito las cosas, tenemos que identificar si este miedo es real, si a lo mejor es un miedo imaginario, y ahí tenemos que ir más a lo profundo, buscar si esa imaginación viene de una raíz de vida intrauterina, niñez o vidas pasadas, o si ese miedo en realidad es que solamente yo todo lo estoy viendo mal. Ahora, ¿qué pasa con las personas que todo lo ven mal y todo lo ven negativo? Vienen con una conducta, una forma de ver la vida negativa. Y eso por lo general es un aprendizaje, es una conducta aprendida. Tuve una madre muy negativa o tuve una abuela muy negativa, tuve un padre muy negativo. Las personas que me criaron y que fueron las que de una u otra forma fueron formando mi conducta, ¿cierto? Mi forma de ver la vida, me enseñaron a ver la vida en forma negativa. Y por lo tanto, ese niñito, ¿cierto? Niñita pequeña, escuchó toda su vida cosas malas. Entonces la mamá iba a salir, pero no, es que a lo mejor si salimos y pasa esto y puede pasar este otro, entonces llevemos por si acaso gas, pimienta, ya. Entonces ese niño crece y se forma pensando que todo afuera es peligroso y que todo afuera es malo y que me pueden pasar cosas, o que la gente es mala y que no confíes en nadie. ¿Y por qué? Porque la abuela era así, porque el papá era así, porque la mamá era así. Y claro, ese diálogo empieza a crearse a nivel subconsciente, empieza a grabarse y de una u otra forma empezamos a ver la vida de una mirada negativa. Y por lo tanto después, cuando ya soy adulto, todo lo que yo creo que va a pasar es malo. Es como las personas cuando dicen, oye, podríamos hacer este negocio. No, es que ese negocio es malo porque te van a quedar debiendo por esto. Ya le ve todo lo malo, ¿cierto? Entonces, esas personas son las que suelen muchas veces ser ansiosas, ¿ya? Son personas que ven la realidad o ven a futuro que las cosas pueden estar mal, ¿ya? Es una característica muy particular de la gente que es ansiosa, que se proyecta al futuro con todo malo. Y ahí tengo que reeducar y tengo que empezar a generar preguntas y cuestionamientos a mi forma de pensar. ¿Esto es así? ¿Realmente es así? ¿Y qué pasa si no fuera así? ¿Y qué pasa si pruebo y en realidad las cosas suceden distintas? ¿Se dan cuenta que empezamos entonces a cambiar nuestra forma, nuestras sensaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es el miedo? Ya lo vimos, los tipos de miedo, los efectos del miedo, ¿qué es lo que me puede provocar? Ya hemos mencionado bastante. Hay efectos físicos, psicológicos y de comportamiento. Entonces, cuando hablamos de el efecto físico, a nivel físico, ¿cierto? Lo que se produce en las personas que sufren de miedo son muchas veces taquicardia, falta de oxígeno, ¿cierto? A veces se provoca tos,
muchas veces empieza la gente a toser, se quedan sin la posibilidad de hablar porque se les aprieta la garganta, empieza a apretarse el estómago, se sube el estómago, ¿cierto? Se contraen los músculos, viene la hiperhidrosis, ya sea axilar, de manos, de frente, por donde sea, porque la hiperhidrosis, ¿cierto? Que es el exceso de transpiración, de una u otra forma empiezo a sudar, ¿cierto? De miedo y de todo esto que me está pasando internamente. Me puedo poner rojito, me sube calor o se me baja la temperatura, dependiendo de cómo es mi reacción. También puede ser que me dé una hiperactividad a nivel de vejiga, es decir, siento miedo al baño. Hay personas que son muy buenas para hacer pipí y no se dan cuenta que esa vejiga hiperactiva está respondiendo al miedo. Vean ustedes si les pasa que cuando salen a lugares fuera de su casa, a un mall o a distintos lugares, o van a hacer trámites a una oficina, y es como que salen pipí, después un poco más allá pipí, un poco más allá pipí. Y eso es una respuesta de su cuerpo al miedo que se está produciendo por enfrentarme a una situación que me saca de mi zona de confort. Entonces, claro, ¿qué hace mi cuerpo? Empieza a reaccionar y siento frío, siento todas estas cositas. Ahora bien, eso puede ser mío como puede ser de otra persona, ¿ya? Y acá me acordé de otro caso que era caso particular mío. Recuerdo que yo siempre sentía frío, que de hecho me lo trabajé a nivel médico, no había nada. A nivel terapéutico lo hice en vidas pasadas y lo descubrí, pero a través de transgeneracional también descubrí algo bien interesante. En vidas pasadas descubrí que en una vida pasada había muerto congelado. Pero cuando empecé a buscar en el transgeneracional, le pregunto a mis padres, ¿quién de ustedes ha estado en situaciones de poder haber muerto de frío? Y mi papá me dice, yo, como 2 veces. Y me empieza a contar sus historias donde realmente casi muere de frío. Mi madre, por otro lado, también pasó situaciones de mucho frío. Y yo, cuando guaguito, también mi madre me cuenta que casi me muero de frío. Entonces tenía tantas situaciones mías vividas en esta vida, de mi transgeneracional, que por lo tanto yo las arrastro. Y también en vida pasada. Entonces el frío era parte de todas esas cosas, de todas esas escenas, y ahí hay que concientizarlas, hay que empezar a trabajar, y de una u otra forma no me van a creer que se pasó la hiperhidrosis, se pasó la actividad a nivel de vejiga hiperactiva y se pasó el frío, si bien todavía ando lidiando con él, pero ya no es el frío que a mí me paralizaba. O sea, antes yo, de verdad, es que era todo el mundo con polera y yo con chaleca y chaqueta. Estaba muerta siempre de frío, muerta de frío. Y miren cómo lo digo, se dan cuenta que es de vida pasada, muerta de frío. Si no estaba muerta de frío, tenía frío. Pero ahí cuando nosotros revisamos las palabras, muerta de frío. Ah, vida pasada, vida pasada. Siempre, siempre, siempre dense cuenta ustedes cómo habla la gente. Me pillé yo solita. Dense cuenta cómo habla la gente. Cuando alguien se refiere, oh, ¿y qué sientes con ese miedo? Ay, siento que me viene siguiendo alguien. Y no la viene siguiendo nadie, ¿cierto? Entonces ahí vida pasada. Y ustedes le dicen, anda donde Rosy, porque eso estoy seguro que es de vida pasada. Segura, ¿ya? Entonces, a nivel físico. A nivel psicológico también nos pasan una serie de cosas, como me da esta ansiedad, se me baja la autoestima, tengo a lo mejor sensaciones de tristeza, angustia, una serie de cosas que sucede a nivel psicológico. Y luego a nivel de comportamiento también me pasa. ¿Por qué? Porque no puedo, por ejemplo, hablar en público. No puedo a lo mejor visibilizarme, exponerme. Supongamos que alguien que a lo mejor quiera y diga, uy, a mí me encantaría tener un canal de YouTube y hablar de mis recetas, hablar, no sé, de cualquier cosa interesante, contar mis historias, contar chistes, contar anécdotas, contar lo que sea. Y resulta que es que no me atrevo, me da miedo.
¿Y qué hay detrás de ese miedo? No es que me da miedo que me vean. ¿Y qué hay detrás de ese miedo que me vean? No es que a lo mejor siento como que... recuerdo una vez una persona me decía, es que la gente se va a reír de mí, se van a burlar y me van a atacar. Y adivinen qué, adivinen qué, y ustedes me van a decir, ya sé, vida pasada. Sí, vida pasada, muerta en la horca. ¿Por qué? Porque en el camino, cuando venía hacia esta parte de la tarima, toda la gente se reía, se burlaban, le decían cosas, le gritaban cosas. Vida pasada. Era el hecho de no poder exponerme a el juicio de los demás, a la exposición, ¿cierto?, de mi presencia ante el público. Y esto significa eso. Entonces, aparece mucha información ahí. A ver, acá salió algo interesante. Dice, María Loreto. Hola María Loreto. Dice, hola Rosy, no tiene nada que ver con lo que estás tratando hoy, pero no deja de intrigante lo siguiente. Hace 2 días compré una bandeja de huevos y los dejé sobre una mesa de la cocina. Hoy, curiosamente, apareció un huevo rojo. ¿Te refieres por fuera? ¿Por fuera la cascarita? Un huevo roto, no rojo. Yo dije, qué raro un huevo rojo, sí. Es que en el mundo espiritual pasan muchas cosas. Un huevo roto. Ya, no estaba roto y aparece roto. Ya. Bueno, ahí pueden ser muchas cosas. Ustedes saben que los huevitos en el mundo espiritual, en la gente que trabaja con temas espirituales, se utilizan para poder hacer limpias, ¿ya? Las limpiezas con huevos se utilizan muchísimo. Y lo que sí, por lo general, los huevos que se utilizan para esto, uno los programa para eso, ¿ya? Pero son elementos que suelen un poco captar la energía del lugar o captar la energía de la persona. Por eso se utilizan para poder interpretar. Y esto es una técnica milenaria. No es algo que surgió hace poco tiempo. Es una técnica milenaria que se viene utilizando generación tras generación y que finalmente llega hasta nuestros tiempos y hoy día se utiliza para hacer limpias. ¿Cómo se hace? El huevito se toma con el dedito, se le hace señal de la cruz y se va pasando, ojalá a lo mejor sobre una velita blanca, se va pasando y se le va haciendo la señal de la cruz con el nombre de la persona para que limpie a esa persona, ¿ya? Y 7 veces. Entonces, luego que ya tengo el huevo activado, le paso el huevo por todo el cuerpo de la persona, me lo paso completo, lo puedo hacer yo, me lo paso en la piel, ¿cierto? Ojalá sin ropita, me lo paso ahí en la piel, y después ese huevito yo lo quiebro en un vaso que tiene que tener agua y un poquitín de sal, no mucho, un poquitín de sal. Y ahí van a aparecer una cantidad de figuras y de formas, que las más clásicas son las puntas y las espadas, que ahí se sabe que hay algo malo en la persona, que hay energías que están atacando a la persona. Pero se puede identificar enfermedades, si hay personas, se ven, a veces salen figuras humanas y una serie de cosas. Pero bueno, eso a propósito de lo que mencionó la amiga acá, pero puede haber, a lo mejor sí tiene relación, porque puede ser que a lo mejor alguien tenga miedo, ¿cierto? Miedo a ser atacado por ya sea energías de otros, ya sea por tal vez magias o hechizos o cosas por el estilo, ¿ya? ¿Qué recomiendo yo ahí en ese caso, Mariela? Que limpies el lugar, limpies tu casa con agüita con cloro, un poquito de cloro, ¿cierto? Que puedes limpiar con agua y vinagre, poco vinagre, tampoco mucho porque es muy fuerte, agüita con vinagre, y pasas por las puertas y ventanas en forma de cruz, ya limpiando, haciendo limpieza a la casa. Días martes y viernes, pasar palo santo por todas las esquinas de todas las habitaciones, incluso los baños de toda la casa, e ir rezando para limpiar esa casa de las energías. Y siempre es muy importante, siempre limpiar la casa, tener en orden, porque la verdad que cuando nosotros tenemos mucha acumulación de cosas o mugrecita, sucede que baja la frecuencia vibratoria de ese lugar, y por lo tanto las entidades que son de baja frecuencia les encanta, es como, ay, estoy como chanchito en el barro, entonces llegan más entidades.
Nunca tampoco dejen, y acá son datos desde el mundo espiritual que hay que saberlo, nunca dejen abierta la taza del baño porque hay agua. El agua es un medio donde sirve para que los espíritus invasores entren y salgan, ya, como un portal. Y tampoco dejen los espejos al frente suyo en la noche sin taparlos, ya. No hay que tener espejos porque también es un portal y muchas veces entran y salen entidades también por ahí. Entonces, cuando dejen vasitos de agua en su mesita de noche, déjenlo tapado, porque si no van a estar haciendo un portal y estos espíritus van a estar ahí bebiendo de esa agua y también entrando y saliendo. Así que tengan mucho ojo con eso, ya que a veces sin querer vamos generando fenómenos poltergeist nosotros mismos porque no sabemos. Entonces, claro, dejo abierta la taza del baño y resulta que en la noche andan ahí transitando felices las otras entidades. Ya, entonces, volviendo al tema, entonces decíamos que tenemos a nivel también de comportamiento, a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel de comportamiento, muchas formas de cómo se presenta o efectos que tiene el miedo. Luego vamos a ver cómo el miedo, punto 4, cómo el miedo no me deja vivir mi propósito. Y acá, ¿cierto? Cae de cajón. Es obvio que si yo tengo miedo, no voy a poder desarrollarme en forma normal, en forma, ¿cierto? No voy a poder hacer nada de lo que yo quiera en forma normal porque finalmente todo me va a causar miedo. Entonces, si yo quiero desarrollar un proyecto, no me voy a atrever por miedo a que me vaya mal, por miedo a fracasar. No me voy a atrever a tener una relación de pareja por miedo a que a lo mejor esa relación se termine. No me caso porque no es que los divorcios están ahí a la luz del día, todos los días la gente se divorcia, entonces ¿para qué me voy a casar? La gente lo dice así, ¿para qué me voy a casar y ensuciar papeles y después me voy a divorciar? Imagínense, o sea, ya están con miedo a que se van a divorciar cuando ni siquiera han dado el paso de casarse primero. No voy a comprarme casa, ¿para qué voy a juntar dinero y comprar cosas y después mis hijos me van a querer matar? Una vez escuché eso, mis hijos me van a querer matar por la herencia. Entonces, la gente de verdad no hace muchas cosas por miedo y por lo tanto bloqueo el desarrollo de mi propósito. Pensemos que mi propósito del alma, mi propósito de vida, el propósito que vengo a hacer es crear a lo mejor un gran proyecto. A lo mejor uno de sus propósitos es ser escritora, escribir canciones, escribir a lo mejor, qué sé yo, obras teatrales para que otros las representen, es hacer un negocio, es ser inspiración para otro, es contar sus historias de vida, es a lo mejor, qué sé yo, ser profesora o tantas cosas que podríamos hacer en nuestra vida. Y resulta que por los miedos no me atrevo y no lo hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y acá vamos al último punto, las estrategias para superar los miedos. Tengo que, primero, ser consciente y reconocer el miedo. Ese es el punto 1. Tengo que decir, sí, en realidad tengo miedo a tal cosa, ¿ya? Entonces, reconozco el miedo. Segundo, enfrento ese miedo. A ver miedo, ¿cierto? Me pongo al frente del miedo y lo enfrento. A ver, ¿miedo a qué tienes? No, es que me da miedo a que me vea la gente y se ría de mí. Ya, ok. ¿Y qué pasaría? Ahí empiezo a cuestionar. ¿Qué pasaría si se ríen? No, es que me da vergüenza. Ya, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría? Entonces empiezo a cuestionarlo, empiezo a preguntar, empiezo a decirle a este miedo todo lo que podría pasar o no podría pasar y empiezo a cuestionarlo. ¿Qué pasa si a lo mejor lo haces y te da lo mismo si se ríen porque la gente se puede reír o no se puede reír? Y da lo mismo. ¿En realidad te importa que se rían? No, no me importa tanto. Ya, ok, entonces hagámoslo, ¿ya? Y así la verdad que con todo empiezo a cuestionarlo. ¿Qué pasaría o qué es lo peor que podría pasar? Esa es una pregunta de coaching que se hace mucho. ¿Qué es lo peor que podría pasar si tú haces esto? ¿Qué es lo peor? Y ahí la verdad que lo peor, muchas veces la respuesta de los coaches es nada, no pasaría nada. Y es divertido porque en realidad los miedos están solamente en mi mente, en mi imaginación.
¿ya? Luego tengo que empezar a utilizar técnicas de respiración, ¿ya? Y ahí es empezar a respirar profundo, respirar, mantengo, voto, respiro, mantengo, voto, que puede ser en secuencias de 3, 4, 7, qué sé yo, lo que yo más alcance a mantener o retener. Entonces respiro 1, 2, 3, 4, por ejemplo, si respiro poquito, si retengo poquito, 4 y después mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si es que puedo, y voto así. Puedo ir en 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6 o hasta 7 inclusive. Respiro y cuando respiro y oxigeno mi cerebro, de una u otra forma se sueltan las tensiones. Puedo dar la orden, ¿cierto? En eso que respiro, empiezo a meditar también, cierro mis ojos y le doy la orden a mis músculos que se relajen. Entonces empiezo piernas, relax, muslos, relax, caderas, relax, abdomen, relax. Paso por todo, desde los pies hacia la cabeza y empiezo a relajar. Y los hombros, que son los que por lo general, hombros y espalda es lo que se tensa más. Entonces, hombros, relax, espalda, relax. Y le doy la orden a mis músculos que se relajen. Y de esa forma, ¿cierto? También me muevo, empiezo a moverme y a soltar la musculatura para irnos relajando. Hacer ejercicios de mindfulness, que es poder estar en el aquí y en el ahora. Entonces, una forma que es muy bueno para estar en el momento presente, por ejemplo, pensemos que ustedes empiezan con las sensaciones de miedo, entonces van y meten las manos, abren el refri, meten las manos ahí al hielo, y eso los va a sacar de inmediato, los va a sacar de las sensaciones de miedo y los va a llevar al momento presente, que es el frío. ¿Ya? O meto las manos a la agüita o salgo a tomar airecito. De una u otra forma eso me trae al momento presente, que eso es vivir el momento presente. ¿Por qué? Porque el miedo, decíamos, por lo general me tiende a llevar al futuro y tiendo a andar pensando de que algo malo me puede llegar a pasar. Entonces tengo que traerme de vuelta al momento presente, ¿ya? Y ahí se me vino otra cosa a la cabeza, porque lo dije, traerme de vuelta al momento presente. ¿Cuántas veces pasa, y esto lo veo en terapia regresiva, cuántas veces pasa que el alma se sale del cuerpo en otra vida, o cuando son chiquititos, cuando hay abusos, por ejemplo, el alma se sale, sale de inmediato, sale soplada, arranca, y a veces las personas sienten ese miedo, ese vacío, esa sensación de vacío, ese apagón, como que no tienen fuerzas ni nada, y muchas veces es porque falta que una partecita del alma vuelva al cuerpo, y ahí hay que salir a buscarla. Han escuchado hablar, y a propósito del miedo, han escuchado hablar las abuelas cuando decían, uy, le volvió el alma al cuerpo, o se le salió el alma al niño, niños que sufrían de miedo y vivían un impacto tan grande que quedaban mudos, y es porque la almita se salió. Cuando esa alma no es de vuelta, no es traída de vuelta, ¿qué es lo que sucede? Que crecemos, vamos avanzando en la vida, y de una u otra forma avanzo, pero no bien, no avanzo de la forma que debiera avanzar, y por lo tanto se me meten otras entidades porque queda una grieta ahí y se me meten otros espíritus, otras entidades, y empiezo a vivir mi vida a medias. Es como que ando sobre huevos y como que ando vacío, triste, sin energía, como que no puedo ver las cosas claras, no tengo ganas de nada, no le encuentro el propósito a la vida, no encuentro mi misión, no veo metas, no me proyecto. ¿Y por qué? Porque no estoy yo completo en toda mi esencia como alma dentro del cuerpo en el cual tengo que vivir la experiencia humana. ¡Ay, qué interesante este tema! La verdad que me apasiona, podría estar horas hablando. Bueno, entonces decíamos, me perdí, ¿en qué iba? Iba en las estrategias, en las estrategias para superar el miedo. Entonces decíamos, primero hacemos el reconocimiento, luego cuestionamos, luego trabajo a través de la respiración, luego hago trabajo de mindfulness para vivir el momento presente, traerme el presente, luego tengo que sí o sí hacer algún tipo de terapia para ir a buscar. Yo creo que les quedó más que claro que es necesario buscar qué hay detrás de ese miedo e ir indagando, ¿cierto?
y hacer una serie de procesos terapéuticos para poder indagar y buscar qué más hay, porque tenemos que ser transgeneracional, tenemos que ir a la vida intrauterina, tenemos que ir a la vida más allá y tenemos que indagar qué hay detrás de esos miedos que hoy día no me están dejando avanzar y a conseguir mi propósito de vida. ¿Ok? Entonces, muchas cositas podemos hacer rituales chamánicos, rituales también de estos de limpiezas energéticas, una serie de cosas, pero siempre lo más importante es hacer terapia, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Les voy a recomendar, y ahora quiero que, les voy a pedir por favor, compartan este live, inviten a sus amigos, díganle que me sigan en YouTube, les pido por favor, ayúdenme en ese proceso porque estoy tratando de que mi cuenta de YouTube también crezca, avance, todos los lives los estoy llevando para allá, para que la gente los pueda ver con posterioridad. Inviten a sus amigos, díganle, mira, está Rosy acá hablando de este tema y enseñó tal cosa, te puede interesar, mira, tú que vives esto, yo creo que te puede ayudar a tomar conciencia, porque finalmente es eso, ayudamos a que la persona pueda tomar conciencia, pueda avanzar y ser una mejor versión de sí misma. Entonces, lo último que quiero hablarles es respecto del tema de los libros que quiero recomendarles. Y acá se me estaba yendo un punto súper importante, que es dentro de lo que decíamos la forma o estrategias para poder ir superando los miedos, ¿cierto? Una de las cosas es ir acudiendo a la fe. ¿Por qué? Porque el miedo es falta de fe también desde el mundo espiritual, desde una mirada espiritual. Nosotros cuando no tenemos fe, cuando no trabajamos la creencia, la fe, creer en algo, me lleva muchas veces al vacío y a no pensar o creer que las cosas van a resultar bien. Cuando tengo fe, aunque tenga mucho miedo, las cosas van a salir bien igual, porque sé que hay algo superior que me va guiando, que me va ayudando. Y lo otro, cuando las cosas no resultan o no funcionan, también lo suelto. Cuando tengo fe, entiendo que es por alguna razón, por algo que es mucho más importante y porque tiene que ser así, ¿ya? Desde una mirada espiritual, la verdad que todas las cosas, todo, aunque sea lo más terrible que yo me pueda imaginar, tiene una razón de ser y me puede ayudar, ¿ya? Me puede ayudar a trascender, a crecer. Y los libros. Los libros que les voy a recomendar es El poder del miedo, de Jorge Tizón. Alíate con el miedo, de Juana Erice. Sobre el miedo, de Krishnamurti. Esos 3 libros se los voy a recomendar. Hay otro por ahí que no recuerdo el autor, pero es que hazlo aunque tengas miedo, también es muy bueno. Y yo recuerdo que a mí me ayudó mucho, porque una de las cosas que hay que hacer cuando nosotros tenemos miedos es accionar, es hacer. Porque si yo me quedo en el que tengo miedo y no hago nada, la verdad es que voy a quedarme ahí retenido, paralizado. Pero si yo, por ejemplo, tengo miedo a salir, salgo, enfrento ese miedo y ahí está el tomar acción y salgo con fe. ¿Se dan cuenta que es diferente cuando yo me quedo solamente con el miedo y me voy ahí pensando y pasando todos los rollos? Ahora bien, también tengo que aprender a pensar, y ahí ojalá a lo mejor tomar una terapia cognitivo-conductual, o bien acudir a un coach, o bien buscar a alguien que me pueda ayudar a hacer el reflejo y que me pueda ayudar a empezar a cuestionar estos miedos, ¿ya? Ok, mis queridos amigos, amigas, un besito grande, gracias por estar acá. Gracias por los comentarios, gracias por todo lo que me han ido compartiendo, preguntando. Estoy acá revisando, dice Dani. Hola Dani, dice muchas gracias. Yo dejaba un vaso con agua a veces sin tapar y después me tomaba esa agua. Sí, ojo con los vasitos de agua, fíjense si el vasito de agua está burbujeante. Ya cuando los espacios están muy cargados de energías negativas, suelen llenarse de burbujas y ahí es señal clara de que hay que hacer alguna limpia. Dice, hola profe Rosy, muchas gracias por todo, sigo aprendiendo de usted, me había olvidado y me conecté tarde. No se preocupe. Hola amigo Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto. Verónica Vidal, un abracito.
Rosana Viveros, hola Rosana, gracias como siempre, saludo desde Costa Rica, un abrazo grande, gracias por estar aquí presente, gracias por acompañarme, gracias por todo y escríbanme por interno, díganme Rosy, me interesaría que hablaras de este tema, me gustaría que nos comentes esto otro, hay tantas cosas de las cuales podría yo ayudarles y podría de una u otra forma ir generando a lo mejor más análisis y reflexiones de temas que tal vez a ustedes les interese tratar, trabajar o aprender, ¿ya? Bueno, les dejo un abrazo, no se olviden de compartir, no se olviden de dar like, de comentar, de escribir, porque eso ayuda a quienes hacemos este trabajo de entrega hacia el mundo, hacia la humanidad, hacia ustedes y obviamente nos va ayudando a crecer como en nuestras cuentas, ¿cierto? Y como terapeutas también nos ayudan mucho. Un besito grande, que estén muy bien, hartas bendiciones, que tengan un excelentísimo fin de semana. Nos vemos el otro sábado.